Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a meditar en la palabra del Señor, pidiendo al Señor que a través de ella pueda bendecir nuestra vida. Yo creo, como dice la palabra, que la exposición a ella nos alumbra. Cuando nos exponemos a la palabra nos alumbra. Hemos venido hablando de una mujer encorvada que le impidió ser sanada, pero ella estaba escuchando la palabra, estaba escuchando a Jesús. Y entonces Jesús, al mirarla, le dijo: eres libre de esa enfermedad. Es decir, que cuando nos exponemos a la palabra, Dios, como conoce nuestro corazón, conoce nuestras necesidades, conforme a su voluntad, Él obra. Él obra, aun cuando tal vez hemos llegado al límite de creer que ya no hay salida. Porque a veces hemos llegado a situaciones así, de creer que no, de esta no salgo. Pero el Señor en su misericordia nos ha sacado muchas veces. Yo creo que todos de alguna manera hemos vivido esa situación en la que hemos visto la mano poderosa de Dios obrar de una manera maravillosa. Gloria a Dios. Quiero invitarle que vayamos al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 11. Evangelio de Juan, capítulo 11. Vamos a leer del 38 al 46. Del 38 al 46. Generalmente yo, como ya casi no me iba, casi siempre paso un cuaderno los versículos para leerlos mejor. Y hoy se me olvidó hacerlo. Y ya voy a tener que leer lo de la Biblia y se me va a dificultar un poco. Se lo digo para que si me ven allí que empiezo a que no le hallo, ¿verdad? Usted me ayuda. Por eso me gusta que leamos juntos. Dije, capítulo 11 lo tienen, ¿verdad? Del versículo 38. En reverencia a la palabra, disponemos ponernos de pie para leer la bendita y poderosa palabra del Señor, que a la letra dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces, oiga esto, entonces muchos de los judíos
que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Gloria al Señor. Amén. Ustedes sentarse. Este es un momento crucial. Esta es la última de las señales públicas que el Señor Jesús hizo como credencial para mostrar que Él era el Hijo de Dios y que por lo tanto tenía el poder de Dios. Y lo hizo públicamente ahí en ese lugar, en una situación súper extrema, porque cualquiera puede tener un problema y decirle de más, no puedo. Pero de alguna manera hemos salido adelante y le hemos dado la gloria a Dios porque Él nos ha sacado adelante. Pero este caso extremo acá, de una persona que está muerta, cuando ya la persona muere, pues el grado de esperanzas de que pudiera volver a vivir se pierde y se fue. Resignación, consolación, que Dios te consuele, que Dios te fortalezca. ¿Por qué? Porque humanamente y con la lógica humana podemos decir: no hay vuelta atrás. Media vez el corazón se para, media vez deja de respirar, el oxígeno en todo el sistema sanguíneo deja de correr, deja de llegar al cerebro, y entonces toda vitalidad, la vida, ahí se termina. Entonces, sin embargo, ahí está Jesús revelando la autoridad que Él tenía, aún ante lo que se consideraba imposible, como lo es el caso de la muerte. Ahí estaba Él. Y eso nos permite reconocer a nosotros y reconocer a los que estaban ahí que verdaderamente Jesús era el Mesías esperado, era el Cristo, el Hijo de Dios, enviado por el Padre. Nos hace entender entonces cómo la gloria de Dios, amados hermanos, ante ella, ante la gloria de Dios, no hay nada imposible. No hay nada, incluso la muerte, si es la voluntad de Dios revertirla, Él tiene el poder de hacerlo. Él puede hacerlo. Gloria al Señor. Y Él lo manifestó para mostrar que verdaderamente era el Hijo de Dios. Muchos lo consideraban maestro, rabí, una persona importante, quizás hasta un profeta, pero no el Hijo de Dios. Y Él presentó siempre sus credenciales que le acreditaba como Hijo del Dios Altísimo. Y esta fue una de esas expresiones, esa señal pública. De manera que podríamos decir que Jesús no llegó para evitar la muerte de Lázaro, sino para mostrar la gloria de Dios manifestada en Él, expresando su deidad, su divinidad. Entonces, en primer lugar, vamos a ver que Jesús se acerca al sepulcro con autoridad divina. Él llegó ahí con autoridad divina. De hecho, cuando le dijeron a él que su amigo Lázaro había muerto, no fue corriendo inmediatamente a ver si lo hallaba vivo todavía. Estuvo un par de días más ahí. Y luego dijo: vamos a despertar a Lázaro. Y entonces ellos dijeron: ¿cómo quieres que vayamos allá si allá te iban a apedrear? Y él les dice: mientras el día dure, voy a hacer la voluntad de mi Padre.
Y de eso hemos venido hablando bastante, ¿verdad? Del día, cuando el día dure. Nosotros, mientras el día dura, debemos de servirle al Señor. Pero Jesús se acercó y se enfrentó cara a cara con algo imposible para el hombre, como lo es la muerte. Ahí se enfrentó a la muerte, que es consecuencia del pecado. Cuando la pareja en el paraíso pecaron, la sentencia fue la muerte. La paga del pecado entonces es muerte. Pero Jesús llegó ahí a enfrentarse con la muerte misma. Dice que le habían puesto una piedra ahí al sepulcro, ¿verdad? Como símbolo de poder. Como quien dice, una vez enterrado el cliente, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Y ahí estaba, y dice el versículo 38, que él conmovido llegó ahí al sepulcro, vio el sepulcro, vio el dolor, e incluso él también conmovido lloró. Gloria a Dios. Pero ahí podemos ver que Cristo no ignoró el sufrimiento. Dice la palabra que nosotros debemos de llorar cuando que lloran, hermano. A mí me da tristeza cuando malinterpretamos la palabra. Por ejemplo, hay hermanitos que dicen: no, a mí no me gusta ir ni a las velas ni a los entierros. La Biblia dice que dejen a los muertos que entierren a sus muertos. Y eso es falso. Así en cuando esa expresión se da en la Biblia, porque así se da, es precisamente hablando de los muertos vivos. Hablando de los muertos vivos. Es decir, la persona no muere cuando el cuerpo deja de respirar o de palpitar. También hay una muerte espiritual. Y en ese tiempo, los rituales para la muerte, eso era de días. Y entonces digo: no, hombre, que los muertos espirituales entierren a los muertos. Pero nosotros tenemos que seguir sirviéndole al Señor. Nosotros, consolados con la palabra misma, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, ahí el Señor nos dice a través de Pablo que los muertos en Cristo van a resucitar. Y luego dice al final: y en esto consolados los unos con los otros. O sea, consolémonos, que sabemos que la muerte no es el final, sino que es una transición para poder llegar a la presencia del Señor y poder vivir con Él por toda una eternidad. Entonces, Él no ignoraba el sufrimiento, sí. Nosotros lloramos con los que lloran, y por eso es que asistimos a los funerales, a acompañar a la familia, y les acompañamos en el dolor, y quizás muchas veces no necesitamos ni expresar una palabra, sino que quizás un gesto de cariño, de amor, un abrazo que fortalece a la persona que está pasando por ese momento de dolor. Me decía una hermana: yo sé que mi mamá está en la presencia del Señor, pero yo he llorado y sigo llorándoles. Y es correcto, Jesús entendió eso y también lloró con ellos. Pero Él llegó y mostró su poder ahí, se acercó a Él. Entonces le dijo, ¿qué le dijo? Que quitara la piedra, ¿verdad? Yo a esta reflexión le he titulado: quitar la piedra. Vamos al punto número 2. Jesús exige una respuesta de fe. Y es esa respuesta de fe la que Él le pide a Marta y a los que están con ella para que quitaran la piedra. ¿Por qué es una muestra de fe? Porque Jesús podía decir: Lázaro, salí de ahí, resucitar a Lázaro sin necesidad de mover la piedra. No necesitaba mover la piedra. Pero el Señor exige una respuesta de fe. Es necesario
que el que cree, que el que crea. Porque si usted no crea, o sea, un incrédulo es bien difícil, hermano, pero hay que creer. Entonces, cuando le dice a ellos que quiten la piedra, les está exigiendo una respuesta de fe, porque ellos dijeron: ¿para qué la vamos a quitar? Si ya de ya, dijo Marta. Lo leímos, ¿verdad? Y ya de ya, ¿qué vamos a hacer si allí ya está quieto? Es más, limitando el poder divino de Dios, le dijo: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Cree que era necesario que estuviera Jesús o que no estuviera para que muriera o no muriera? Todos tenemos un ciclo de vida, ¿verdad? Pero la voluntad suprema de Dios puede determinar cuándo darnos vida o cuándo decir: ven y descansa en mi reposo. Es la voluntad de Él y no la nuestra. Como cuando el rey Ezequías le mandó al profeta y le dijo: mira, prepara tu casa, compra los tamales, ya tenés pagado el servicio funerario, si no pagalo, porque esta noche te van a velar. No lo dicen esas palabras, usted sabe, pero eso es lo que le quiso decir, que esa noche de allí no pasaba. Y él, postrando su rostro en la pared, es decir, dándole la espalda a todas las riquezas del palacio, pudo decirle: Señor, no te serví. Quizás le dijo: mira, mis niños están pequeños todavía, mira, esta esposa no la he sacado de la universidad, está echada de sí. Y entonces vino él y le dijo Dios le dijo al profeta: mira, regresate. Iba por el patio y iba para afuera, ya había cumplido la misión. Regresar y decirle que le doy 15 años más de vida, la voluntad suprema de Dios, porque para Él no hay nada imposible. Entonces le dijo: quita la piedra. Yeah. Entonces incluso no creía que eso fuera posible. ¿Para qué voy a quitar la piedra? No puedes hacer nada. Si hubieras estado aquí, otra cosa hubiera sido. Pero él le dijo: Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hermanos, es importante creer y actuar en fe. Actuar en fe es como en un pueblo que estaban pidiendo que lloviera. Fíjense que decían que venía un super niño y que no iba a llover hasta el siguiente año. Y los agricultores estaban asustados, preocupados. Y yo: ¿cómo vamos a hacer? Entonces se convocaron a una montaña y dijeron: vamos a orar y clamarle a Dios que llueva, porque si no se nos va a secar el cultivo. Y entonces todos se fueron ahí, pero hay una niña que agarra un paraguas y se va también. Y se empiezan a reír de ellos: ¿y por qué traes paraguas? Que no está lloviendo, mira que estamos en esta gran sequía y no vamos a pedirle al Señor que llueva. Pues, ¿quién tenía más fe, no? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, le dijo el Señor. Te he dicho. Sí, le dice: yo sé que en el día de la resurrección, al sonar de la trompeta, los muertos en Cristo van a resucitar y los que estén vivos serán transformados. Y bueno, y él le dijo: yo soy. ¿Qué le dijo? La resurrección y la vida. Yo. Ahí estaba el dador de la vida. Bendito sea el Señor. Entonces, gloria al Señor. La obediencia siempre debe de ser antes del milagro. El jueves hablábamos de eso también, de que es necesario la obediencia. La obediencia, quitar la piedra. ¿Y para qué la voy a quitar? ¿Y para qué voy a quitar la piedra? Que la quité, te digo. Entonces ellos quitaron la piedra.
Y entonces él pudo decirle a Lázaro, ¿cómo le dijo? Ven fuera. Entonces, para pedir un milagro se necesita, hermanos, actuar en fe. Tenemos que creer. Debemos de aprender a confiar en Dios. A medida que confiamos en Él, nuestra fe va creciendo. En las cosas de Dios, fíjense que, bueno, en el mundo hay que mirar para poder creer. Pero en el mundo espiritual hay que creer para poder mirar. Y si cree, si no cree, no va a mirar. Gloria al Señor. Entonces, número 3, Jesús oró. Eso está ya en el versículo 41 y 42 que leímos. Jesús ora y al orar revela su unidad con el Padre. Yo sé, Padre, que siempre me oyes. Esa fue la oración de él. Yo sé que tú siempre me oyes, pero lo digo por esto, para que crean que tú y yo uno somos. O sea, lo principal aquí era que el pueblo entendiera que verdaderamente Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Y esa fue la oración de Él. No fue una oración ritualista, ni tampoco fue una oración repetitiva, ni siquiera fue una oración con una expresión de grito. Ya han oído algunos, ¿verdad? Orando. ¡Sánalo, Señor! ¡Sánalo, Señor! ¡Sánalo! No. Ni rituales, ni letanías, sino comunión con papá. Lo que nosotros debemos de fomentar a través de la oración también. La comunión con Dios. Ayuda. Lo que decíamos el jueves y cantaba la hermana Dinora, ¿verdad? Señor, Señor, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Qué hermosa, hermano. Confiar en el Señor. Mire, esto extremo de levantar un muerto no va a poder reparar un riñón, hermano. No va a poder reparar un páncreas, hermano. No va a poder pulverizar un tumor, pues. No va a poder restaurar la salud de una persona que dice, siento que me muero. El Señor tiene el poder. Y lo ha demostrado, hermanos, siempre. Entonces, Él no pidió poder. Él mostró esa comunión que da poder. Esa comunión que da poder. El hablar con el Señor. Sin gritarle. Sin exhibicionismos extremos. Sin repeticiones. ¿Cómo le llaman a las repeticiones? Resto, ¿verdad? Resto. Sino comunión. Señor, yo espero en ti. No espero en el hombre. Espero en ti. Y alzo mis ojos a ti, Señor. Sé que solamente tú me puedes librar de esta situación. Entonces Jesús oró para revelar su unidad con el Padre. Bendito sea el Señor. Cuarto punto. Jesús demuestra su poder sobre la muerte. Versículo 43 al 44 que leímos. Le dijo, Lázaro, ve fuera. Sin ritual, sin esfuerzo, sino con una convicción, sino con la palabra. ¿Por qué con la palabra? Porque la palabra es el verbo y el verbo es Dios. Y toda la creación se hizo con la palabra. Con la palabra. Así que Él dijo la palabra. Lázaro,
¿Recuerdan? Y Lázaro bebió, ¿verdad? ¿Será que los muertos vayan a mí? Eso va a ser para otro tema, ¿verdad? De hecho ya lo hemos predicado. Después de la muerte esta nos vamos a reconocer. Nos vamos a reconocer. No perdemos la identidad. Ni tampoco es cierto del sueño que profesan los testigos, que dicen que el que muere es como el perro, que ya no siente, ya no piensa, ya no nada, y que va a quedar en un estado de inanición hasta que el sonar de la trompeta. No. De hecho, hay muchos versículos en la Biblia que nos muestran cómo aún los muertos, en el alma, pues por supuesto no con el cuerpo, sino que el alma y el espíritu, si mueren en Cristo, van a estar con Cristo. Y luego la unidad del alma, del espíritu y el cuerpo se va a dar en la resurrección para los justos, porque hay una resurrección para los justos, pero también hay una resurrección para los condenados, es decir, para los incrédulos, es decir, para aquellos que no recibieron de la gracia de Dios el perdón de pecado. Van a haber dos tipos de resurrecciones, pero van a resucitar y también van a tener conciencia. Apocalipsis en el capítulo 20 dicen las almas de los justos: ¿hasta cuándo, Señor, vas a vengar nuestras almas? Y dice alma, porque ahí solo están las almas de los decapitados, en la gran tribulación. Pues esas almas están ahí y reclaman: ¿y cuándo, Señor, vas a vengar nuestras almas? Por supuesto, en la segunda venida de Cristo, y cuando se da la resurrección de los justos. Y cuando se da la resurrección de los justos, y tendremos que comparecer al trono de Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para juzgarnos? No. Para dar los galardones que nosotros podamos tener conforme a cómo le servimos al Señor luego de haber venido a los pies de Cristo. ¡Qué maravilloso! Entonces, Jesús demuestra su poder y le dice: Lázaro, ven fuera. Ahora, también este momento es un anticipo de lo que es la primicia. Semanas después de esto, Jesús iba a ser crucificado en la cruz, iba a ser sepultado, muerto y sepultado, y al tercer día su resurrección, la cual es primicia de la resurrección que cada uno de nosotros también vamos a tener. Miren qué hermoso. Entonces, también es primicia esto. Ahora, me preguntaba alguien: pero ¿y cómo es que Jesús es primicia de resurrección y aquí Lázaro fue el primero? No, ni siquiera fue el primero, pero no fue resurrección, sino que fue resucitación, es decir, vuelto a la vida. La viuda de Naín iba a enterrar a su hijo y Jesús, tocando el féretro, le dijo: sal, joven. Lo volvió a la vida con el mismo cuerpo humano, pero un día tuvo que morir. Lázaro también revivió en su cuerpo, volvió a la vida en su cuerpo, pero el mismo cuerpo físico, de manera que luego después murió. Pero la resurrección no solamente es volver a la vida, sino ser transformado en un cuerpo glorificado. O sea, eso es resurrección. Y por eso es que Jesucristo es una primicia de la resurrección, que a nosotros nos da una esperanza que así como Él, así nosotros también resucitaremos en Él el día que suene esa trompeta. Qué hermoso, ¿verdad? Qué maravilloso. Así es que entonces Él muestra su poder ahí. Número 5.
Ya para terminar, el milagro exige una decisión. Y esto es importante, mira. Todo milagro exige una decisión. Dios, en su perfecta voluntad de creación, no te va a salvar por un milagro. Te va a salvar cuando tú decidas creer en Él. Él te da la opción de creer o de no creer. Entonces el milagro exige una decisión. ¿Cuántos creyeron en lo que leímos? Vamos a ver ahí. ¿Cuántos creyeron? ¿Cuántos? Dice, muchos. Miren, en el versículo 45, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Muchos creyeron. O sea, muchos le recibieron. Sí, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Este es el Mesías. Muchos creyeron. Y si muchos creyeron, ¿cuántos no creyeron? Veamos el versículo. Vamos a ver. Vamos a ver. Dice, pero algunos de ellos, algunos. ¿Cuánto es más? ¿Muchos o algunos? Muchos. Muchos creyeron porque vieron el milagro, pero algunos no creyeron. Porque para creer se requiere también de cómo está la condición de nuestro corazón. Mire, un amigo mío tuvo un accidente con su sobrino, iba para San Salvador y antes de llegar al Carmen tuvo un accidente y tuvieron que traerlos al hospital de la Unión, que entonces quedaba aquí, no allí donde está ahora. Y mi hermano, pues una cortadurita por acá y el otro cipote, una fractura, y tuvieron que enyesarle el pie. Y entonces me dice él, los dos creyentes cristianos, ay hermano, mire lo que nos ha pasado. Y esto que íbamos cantando alabanzas a Dios, ¿qué estaba diciendo? Casi que le estaba echando la culpa a Dios. ¿Ah? Porque estaba actuando conforme a su grado de credibilidad para con Dios. Porque dependiendo de eso pudo haber dicho, pero gracias a Dios, y a que íbamos entonando alabanza a Él. Mire, una pequeña cortadurita aquí cuando pudo haberme cortado la vida. Y mi sobrinito quizás hasta le pudieron amputar el pie, pero mire, solamente le enyesaron. Entonces, el creer o no creer es parte del libre albedrío de nuestro Dios, que no quiere obligarnos, es que tenés que creer. Si muchos hemos tenido grandes milagros de Dios, pero ¿qué ha dicho la condición del corazón? Y se lo digo porque yo paso por eso. No, hombre, a mí Dios, de lo que Dios me libró, no, hombre, no te libró Dios. Lo que pasa es que no te tocaba todavía. Si estuvieras en la línea, estuvieras muerto, mira. ¿Qué estás diciendo? Que digo, nada tiene que ver. O sea, el milagro está ahí. Muchos creyeron y dijeron, este es el Mesías, yo creo en él. Pero algunos dijeron lo que dijo Judas. Judas se fue donde, ¿quién se fue? Donde los sacerdotes judíos. Y fue a querer devolver las monedas porque él estaba arrepentido, no, tenía remordimiento, sí. Y como tenía remordimiento, se fue donde ellos a querer devolverles la moneda. Si de verdad se hubiera arrepentido, se hubiera ido a Cristo. Pero él se fue donde aquellos a decirle, hey, no, hombre, aquí están las monedas, se las devuelvo, 30 monedas de plata. Entonces Dios exige una decisión, pero te da el libre albedrío de que tú decidas, hermano.
De que tú decidas, tú puedes decir, no, pero lo que pasa es que no me ha tocado. No, si me hubiera tocado, si hubiera estado en la línea, desde otro, si hubiera estado en la línea, olvidate. O cuando yo bebía, ¿verdad? Ya es Diosito, si borracho te ofendí, decía yo, repitiendo aquel mexicano, ¿verdad? Entonces, y me decían, no, hombre, tranquilo, hombre, cálmate vos. Esa solamente es una goma moral. ¿Sabes cómo se quita una goma moral? Con un triqui, con un trago. Entonces, el milagro está, hermano. Pero Dios exige que la decisión la tomes tú. Que la tomes tú. Yo viví una situación en la que nos iban a embargar la casa y nos levantábamos en la madrugada con mi mamá a orar. ¿Era creyente yo? Mi mamá era creyente, pero en la gran angustia y desesperación había una hora a las 10 de la mañana en el juzgado. Ahí va a estar el juez ejecutor que va a determinar que hasta ahí esa casa es de usted. Todavía vivo ahí. Ahí está que se cae y no me cae, pero ahí estamos todos. Pero, bueno, nosotros preocupados, afligidos, ¿y de dónde pues? Y entonces surgió el milagro. Y ya con el dinero en la mano, nosotros pues le decíamos al juez, vaya, esto aquí está listo. Aquí está. No, un momento, tenemos que esperar una hora, porque eso es como eso se llama subasta. No, ese grado de embargo se llama subasta pública, donde cualquiera que se hubiera dado cuenta hubiera dicho, no, hombre, a mí me interesa ese lugar, yo la voy a comprar. ¿Cuánto es lo que la base? Creo que eran 30,000 colones. Bueno, está bien. No, que yo doy 35, ya nos hubieran matado porque nosotros teníamos caballos. Pero la misericordia de Dios, el amor tan grande. Pero nosotros no fuimos de los muchos, fíjense. Porque si hubiésemos sido de los muchos ahí, nos postramos a los pies de Cristo y le decimos, gracias Señor, mi vida es tuya, Señor. No, tuvimos que seguir ahí en el mundo, ¿verdad? De golpe en golpe hasta llegar al punto de decir, de ser de esos muchos que creyeron, de esos muchos. Entonces, conforme a la voluntad, Dios puede obrar en nuestra vida. Y Dios hace milagros. Bueno, hace poco un hermanito le dijeron sus riñones no funcionan. Y la única manera es que alguien le done sus riñones. Y aquí en Estados Unidos hay un gran listado en la lista de solicitudes. Y usted está en la cola ya, lo último. ¿Quién sabe? Y dice mi hermano, clamar al Señor, hablar con Dios. Y de repente apareció el donante. Directamente dijo, no, yo a él quiero dar. Y hace poco anduvo por ahí bien gordito, bien colorado. Gloria a Dios. Ahora él es de los muchos que tenemos. Y él dice, no fue que alguien tuvo lástima de mí, fue Dios que tocó el corazón de alguien. Porque como dice el Salmo 40, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, me hizo sacar. El Señor no necesita ir y jalarnos de la mano, manda a alguien, hermano. Y de donde menos esperamos, de allí llega Dios. Pero conforme a la condición de mi corazón está la libertad de decir, Señor, me rindo. Y hubo necesidad de eso.
hubo necesidad de un día decir, me rindo. Y ya pasaron 26 años, hermano. Y si no me hubiera rendido, no creo haber vivido 26 años. Pero está aquí en el lado del Señor. Gloria a Dios. Entonces sí, hermanos, Él exige una decisión. El milagro no obliga a que creamos, no, sino que revela cómo está mi corazón. Está apto para poder discernir que ha sido la mano poderosa de Dios, la misericordia de Dios, la que ha obrado para que yo pueda decir, toma mi vida, Señor, toma mi vida. Hermanos, muchos se preguntan eso. Yo no hubiera creído que lo que yo hubiera para evangélico. Ya Dios me ha dicho eso. Nunca me pude haber imaginado que vos ibas a ser un evangélico. Pero es que Él no sabe de dónde el Señor me ha sacado. Y yo he podido ver la mano poderosa de Dios. Entonces, concluyamos. Aquí se pueden ver tres verdades en este evento glorioso. Primero, que Jesús nos llama a creer antes que a ver lo que les decía. En lo espiritual primero creemos y después vemos. Creemos y vemos. Bendito sea el Señor. Por eso le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. 2. Jesús posee autoridad absoluta sobre la muerte y todo lo imposible. Y así como pudo levantar a Lázaro, puede sacarnos de esa gran deuda que podemos tener. Puede sacarnos de esa enfermedad que ya el médico ha diagnosticado que es irreversible. Dios tiene el poder. Si usted habla con un especialista en riñones, nefrólogo creo que le llaman, ¿alguien me corrige? ¿Sí? Yo ya he platicado con ellos y me dicen, mira, eso es mentira. Si el daño al riñón es irreversible, es irreversible. Si ya está dañado, está dañado. No hay vuelta atrás, es mentira. Ajá, hay miles y miles de testimonios de personas que incluso les han hecho, ¿cómo le llaman a eso? Hemodiálisis, y de repente ya no la necesitas. Entonces es reversible. ¿O no es reversible? No, no es reversible. Lo que pasa es que para Dios no hay nada imposible. Así de así. Así de sencillo. Les comentaba de un hermanito que hace poco partió a la presencia del Señor, pero que cuando le dieron el nivel de creatinina que tenía era de 30 veces. ¿Sabe usted que con 7 ya lo mandan a hacer la hemodiálisis, verdad? Y le dijo la doctora, mira, pero 30, vos no deberías de estar vivo. No, pues la gracia de Dios es, ¿verdad? Como la fe que tenía. Y ya no vuelvo a mi casa. No, le dijo la doctora, quédate. Necesitamos tratamiento. Dios te ha sostenido, es cierto, pero necesitamos tratamiento y te lo vamos a dar aquí. Entonces, ¿hay algo imposible para Dios, hermano? No, ¿verdad? Tercera verdad. Dios realiza las obras, amados hermanos, para que creamos que Él es Cristo. Para que creamos, hermano. Si para Él lo mejor es que partamos con Él, hermano. Lo que no quiere Él es la muerte del que muere, sino que todos tengamos la oportunidad de vida eterna. Entonces, si aún alguien no ha creído, Dios le puede hacer pasar por un proceso. ¿Para qué? Para que crea. Porque Dios no quiere que se vaya sin creer. Dios no quiere que se vaya sin creer. Porque esta vida es efímera, hermano. Es corta. Nadie sabe. Un señor acaba de partir
vendió una casa en $700,000. Venía a poner un negociazo tremendo y acostarse en una mecedora y en una hamaca, ¿verdad? Y decir, voy a tener empleados que trabajen. Ya le habían hecho el presupuesto de cuánto iba a costar todo el taller que iban a montar ahí. Y en una noche le pasó lo de aquel que habla la Biblia, ¿verdad? Del insensato que quiso hacer graneros tan grandes y que va a decir, alma mía, disfruta de los bienes que tienes. ¿Y cuántos han trabajado duro en aquellos países, hermanos? Y se vienen solo a morir. Y no es el primero, hermano. Y que cuando se les habla de la necesidad de estar en Cristo, ya nos están metiendo miedo. Pero son cosas que uno las ha visto y no solo en una vez. Tu hermanito vino a hacer una casa aquí en Tutuco. A la notificación de Tutuco, allí por donde vive Daniel. Lo ha de haber conocido Daniel. Una casa bien bonita, la estaba levantando. Estaba viejita, ¿verdad? La que tenía, pero levantó paredes para hacer un gran casamiento. Un infarto. No terminó la casa de amor. Entonces, mis amados hermanos, Dios realiza las obras para que creamos que Él es Cristo, pero respetando el libre albedrío. Aunque el sepulcro parece el final, amados hermanos, también hay pérdidas irrecuperables. Me decía una hermanita un día de estos, me quieren quitar la casa, mis hermanos, y me siento impotente de luchar contra él. Y le digo, confiemos en el Señor, sigamos orando y esperemos en Él. Otro hermanito le dijeron, mira, tú estás solo, ¿por qué no mejor nos dejas a todos nosotros, los demás hermanos, como albaceas, o sea, como representantes por la vida o la muerte? Y ya todos casi partieron. O sea, porque nuestra dependencia debe de estar siempre en el Señor. Pero Él nos da el libre albedrío para que nosotros lo hagamos. Entonces, no solamente la muerte, pueden haber pérdidas irreparables que uno dice, de esta, ¿cómo me voy a recuperar de esa? Se va a recuperar, confíe en el Señor y Él peleará por usted. Hay vidas espirituales debilitadas que decimos, no, yo ya no tengo fuerza para seguir adelante. Dios te va a dar la fuerza. Tal vez hoy alguno de nosotros esté pasando por una situación bien difícil, pero Jesús sigue diciendo, si crees, verás la gloria de Dios. Pero le va a pedir un acto de fe. ¿Cuál? Quitar la piedra. Quitar la piedra. ¿Cuál puede ser la piedra, hermano? Incredulidad, orgullo, resentimiento. Quita la piedra y deja que Dios obre. Deja que Dios obre. Dejemos que Dios obre. Entreguémonos, dependamos completamente de Dios. Él tiene cuidado de nosotros. Así es que, mis amados hermanos, yo me preguntaba, porque la Biblia dice que hay predicador, predicate vos mismo. Y yo dije, ¿cuál es mi piedra que tengo que quitar, hermano? ¿Cuál es mi piedra? Y ya la encontré. Y ya le dije al Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame. Mire, yo antes hacía muchas cosas hacía, y me deleitaba en el Señor hacer. Y hoy no las estoy haciendo por una piedra. Y entonces orándole al Señor, Señor,
quiten la piedra. Y este lunes voy a empezar a hacer lo que yo creía que no podía hacer por la piedra. Y lo voy a hacer. Yo no sé cuál sea su piedra, pero solo usted lo sabe, Danielito. Siempre hay. Como decía mi abuelita, siempre hay una piedra en el zapato. Quita la piedra. Quitamos la piedra. Es que yo soy difícil de creer. Es que he visto tantos casos de gente mentirosa que ya no creo en nada. Eso es una piedra. Como aquella persona que ha sufrido y dice: no, yo no quiero creer en nadie, mejor me quedo así sola. Me he oído muchos casos de eso. Quita esa piedra. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que la mujer esté sola. Salvo aquella, dice la Biblia, ya de 60 en adelante ya la cosa cambia. Pero antes, ¿no? Quitemos la piedra, creamos en el Señor y sigamos adelante. Que el Señor nos bendiga a todos mis hermanos. Gloria al Señor, gloria a Dios. Damos gracias a Dios por su palabra que nos hablaba en esta preciosa hora.